¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, ya estamos a punto de comenzar una sesión más de Grupo de Vida Edificare Mujeres. Hoy seguiremos estudiando el libro de El campo de batalla de la mente, que la verdad ha sido un libro que voy por la segunda vez que lo leo. Si pueden ver, es viejito, es la edición más viejita que hay. Pero sin embargo ha sido de gran bendición, entonces espero que así como lo ha sido para mí, voy a acomodar tantito aquí, lo haya sido también para ustedes. Entonces hoy vamos a ver la sesión número 3, que está súper interesante porque es piensa en lo que estás pensando y creo que cuando se trata de la renovación de la mente es muy, muy importante que aprendamos no solo que a renovar nuestra mente, sino a darnos cuenta cuando estamos pensando equivocadamente. Entonces, vamos a esperar un minuto más para comenzar mientras se van conectando. Acuérdate de darle compartir, de etiquetar a tus amigas, a las compañeras del grupo, etiquétalas y una vez que haya terminado la sesión, si crees que esto fue de gran bendición y que puede ser bendición a otra persona, pues compártelo. Ahora sí que hay que compartir la bendición, ¿verdad? Entonces, un minuto más, ¿no? ¿Cuál minuto? Ya son las 5. Vamos a comenzar esta tarde este estudio y vamos a pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos acompañe en esta tarde y que sea Él el que hable a nuestros corazones. Y vamos, ¿qué te parece si ahí en donde estás inclinamos nuestro rostro? Padre, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias por la bendición que me das de poder compartir con estas hijas e incluso con tus hijos que luego se nos cuelan en el grupo y que son de gran bendición. Te doy muchas gracias por ello, porque nos permites compartir, me permites compartir tu palabra, este mensaje que tú tienes en tu corazón para nosotros, tus hijos y tus hijas, para ponerlo en práctica, no solamente para aprender más, sino para ponerlo en práctica en aquello que quieres que seamos eh, en este día, especialmente que nos pongamos las pilas, que seamos más, ¿cuál es la palabra? Que lo hagamos intencionalmente el renovar nuestra mente y poder pensar en aquello que estamos pensando y solamente tener esos pensamientos que te agradan a ti y que sabemos que poco a poco lo podemos lograr. Permite que tu Espíritu Santo el día de hoy hable a nuestros corazones, prepare la tierra de nuestro corazón y la semilla buena quede plantada y de fruto abundante. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues bueno, hola mami. Pues bueno, hoy vamos a hablar de algo súper importante, que es piensa en lo que estás pensando. Chispas, a veces es muy difícil eh, hacer esa reflexión de pensar en lo que estamos pensando. La semana pasada me desperté a las 3 de la mañana. Al escuchar audiblemente, o sea, hasta me espanté, porque escuché así audiblemente, ámate a ti misma. Y cuando lo escuché me desperté y volteé a ver a mi esposo y pues no estaba bien dormido, estaba roncando. Él estaba roncando y yo escuché, pero audiblemente, ámate a ti misma. Lo increíble de este caso es que yo lo escuché en inglés y pues es raro que yo, digo, sí estudio en inglés y doy mis clases en inglés y todo, pero así como que Dios ahora me hablara en otro idioma, era como que Dios diciéndome, entiende, Mónica, o sea, ámate a ti misma. Entonces, tan pronto me desperté, o sea, porque a las 3 de la mañana me despierto, lo escucho y así como de que, ay, no, o sea, a esta hora me vuelves a despertar y me quedé dormida orando y pidiéndole a Dios que me dijera qué era lo que me quería enseñar, qué me quería decir. ¿Y por qué? Después, cuando estoy haciendo mi devocional, ya más tarde, como a las 6 de la mañana, me doy cuenta y caigo en esa realidad de que por muchos años batallé con el amarme a mí misma. Tenía una imagen distorsionada de mí misma y cuando por fin le di la oportunidad a Dios de sanarme, que eso fue hace unos años, comencé poco a poco a cambiar mis pensamientos. Sin embargo, no era fácil, no es fácil, de repente no lo es. Y sabía que siempre hay algo más que yo podía y debía hacer. Así que les voy a contar un poco, así cortito. El 1 de diciembre de 2017
Decidí creer de una vez, ahora sí, de una vez por todas y para siempre. Así que yo tomé mi Biblia, agarré mi Biblia y aquí en mi recámara, llorando, le dije a Dios, si todo lo que está escrito aquí es verdad, quiero que sea verdad en mi vida. Ya me cansé de estar complaciendo a los que están a mi alrededor, ya me cansé de decir siempre sí, quiero que esto sea verdad en mi vida. Y miren que para 2017, pues yo tenía en diciembre tenía 42 años, sí, no, 43, 44 años iba a cumplir, eh, tenía 40, a ver, 72, ya estoy perdiendo la cuenta. Tenía en el 2017, tenía 45 años, hace 4 años. Tenía 45, ya me andaba yo quitando años. Entonces era como que yo ya tenía muchos años de conocer a Dios, pero era como que algo que no cuadraba en mí, había algo que yo seguía luchando y que tiene que ver con esto. Piensa en lo que estás pensando. La Biblia nos dice en Juan 8, 31, 32, quiero que vayas allá a ver lo que nos dice, porque a veces tenemos esos patrones equivocados de pensamiento. Dice Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Por mucho tiempo yo me sabía de memoria ese versículo. O sea, estaba aquí, en la cabecita, aquí en mi mente, pero no había bajado a mi corazón. Y entonces todo lo hacía yo por mis fuerzas. No dejaba que el Espíritu Santo realmente trabajara por completo en mí, como que había áreas que no se las dejaba. Como que esas no, todavía no, Espíritu Santo, esas todavía yo las puedo manejar. Pero ese día, 1 de diciembre, fue, no, ya no más, ya no puedo yo solita. ¿Sí? Y es verdad, su palabra también nos dice en Juan que separados de Él nada podemos hacer, absolutamente nada. Así que fue como decirle, hey, Señor, aquí estoy. Dice que si permanezco en tu palabra, verdaderamente voy a ser tu discípula. Esta quiero ser, una discípula tuya. Quiero que tu palabra esté en mí y quiero que realmente vivir esa libertad a la cual tú me llamaste y esa libertad por la cual tú derramaste tu sangre. Así que comenzó la travesía. Y miren lo que dice el Salmo 107:20. Quiero que vayas, estoy estudiando con mis alumnos los salmos y de verdad que nunca los había estudiado con tanto anhelo como ahora. Y son tan hermosos los salmos, que nos llenan, que nos sanan y que nos hacen también reconocer nuestra humanidad, porque vemos ahí a un David que también batalla como nosotros. El Salmo 107, versículo 20, que por cierto lo tengo subrayado, dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios es la única que es capaz de sanarnos, de librarnos de la ruina. Porque cuando nosotros no hemos renovado nuestra mente, cuando nuestros pensamientos siguen siendo equivocados, es como vivir en la ruina, es como vivir no solo en esa pobreza física, sino en esa pobreza espiritual. Por largo tiempo yo batallaba en creer que Dios me amaba. Muchas veces se los confesé aquí, que yo siempre he sido una intercesora, pero resulta que yo podía interceder y puedo hacerlo por las peticiones de otras personas, pero no podía interceder por mí misma. No podía llegar confiadamente al trono de la gracia de mi Padre y pedirle algo, porque no me sentía aceptada, porque no me sentía amada, porque no sentía que mi oración para mí podía ser escuchada. Era como que no me sentía digna. Entonces, simplemente no podía creer que Dios se podía deleitar en mí. Y como cristianos, necesitamos aprender a decidir creer. Así como perdonar es una decisión, creer también es una decisión.
Tenemos que aprender a decidir creer. Su palabra dice, si tan solo crees, serás salvo. Entonces, si se dan cuenta, es súper importante el creer. Y por ello, Dios nos da una medida de fe para que podamos creer. Es como que nos da el impulso, pero de nosotros depende seguir creyendo para que nuestra vida sea transformada por el Espíritu Santo. Dios nos da esa medida de fe, pero tenemos una mente que lo quiere entender todo. Perdón. Una mente que siempre está preguntando el por qué. Una mente que siempre está diciendo, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Cómo va a suceder esto otro? Siempre queremos razonarlo todo, porque se resiste a creer lo que no puede entender. Nos resistimos a creer por qué suceden las cosas. O sea, tan sencillo, estamos viviendo una pandemia y ahorita que ya vamos como que en una bajada, como que pareciera que la pandemia nos dio tregua, nos resistimos a creer que sea verdad. Es como que decimos, ¿será verdad que ahora sí vamos a poder salir? Y entonces comenzamos a decirnos, bueno, es que el virus nunca se va a ir, siempre va a estar aquí, tengo que aprender a cuidarme. Sí, es verdad, pero como que no nos creemos que las cosas puedan cambiar y puedan mejorar. Tal pareciera que ya nos gustó estar encerrados en lugar de salir. Y no, tenemos que aprender a salir, tenemos que aprender a confiar y a creer que las cosas pueden cambiar. Lo mismo sucede cuando nuestros familiares, nuestros seres queridos se enferman y comenzamos a decir, ¿por qué pasa esto? ¿Cuándo se va a curar? ¿Cómo se va a curar? O sea, nuestra mente siempre está razonando. Y lo peor del caso es que tenemos distintos tipos de mentes que después vamos a ir estudiando durante la lectura de este libro. A veces podemos tener, como les dije yo creía, decía, conocerás la verdad y la verdad te hará libre y en esto conocerán que son mis discípulos, que permaneces en mi palabra. Y yo me lo sabía de memoria, ¿no? O sea, estaba aquí, pero no bajaba a mi corazón y eso se conoce como asentimiento mental. Es cuando nos conocemos la palabra desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21, ¿no? Hasta allá no lo sabemos, ¿no? Hasta el último capítulo, el último verso de Apocalipsis no lo sabemos, pero está aquí y no baja a nuestro corazón. Es decir, no se hace carne, no la podemos llevar en práctica. Y cuando eso sucede, pues no somos libres, no vivimos en libertad. Por otro lado, puede ser que la tenemos en nuestro corazón, pero nuestra mente es tan fuerte, fíjense, esta situación es tan fuerte que nos hace dudar de lo que estamos viendo aquí en la palabra. Nos hace dudar de lo que Dios nos ha dicho. Y entonces eso es la incredulidad, porque la mente es tan capaz de creer en la incredulidad, es decir, de dudar de lo que Dios nos dijo, que hace que nuestro corazón se desvíe y no piense de manera correcta. Lo más importante y lo más interesante de esto es cuando nuestra mente está alineada con nuestro corazón por medio del Espíritu y entonces el corazón le puede decir a la mente qué pensar y la mente puede ser tan receptiva a escuchar la voz del Espíritu para poder obedecer la palabra. A ese grado es al que tenemos que llegar y por eso es necesario aprender a orar, porque cuando la mente se encuentra entenebrecida, no podemos vivir en libertad, no podemos vivir en plenitud. Y Joyce Meyer hace mención a que ella por mucho tiempo estuvo batallando con eso. Y cuando yo lo leí dije, yo creí que era la única que batallaba con eso. Pensé que nada más yo era la que batallaba con el simple hecho de que para algunas cosas sí creo y para otras no. O simplemente creía que Dios sí contestaba mis oraciones que hacía para otros, pero no para mí misma. Entonces eso es lo que se le conoce entenebrecimiento. Y eso ahora sí que vivimos en un mundo espiritual y son espíritus que atan nuestra mente. Y dice Joyce Meyer que cuando ella se dio cuenta de eso, entonces comenzó a hacer una guerra espiritual en contra de eso.
y comenzó a pedirle a Dios que le diera esa fortaleza y a quitar esos espíritus que ataban su mente. Entonces la oración es capaz de traernos libertad. En la mente por el poder de la sangre de Cristo. Tenemos esa autoridad. Lo que pasa es que a veces decimos, no, es que a lo mejor soy muy orgullosa, o es que a lo mejor soy muy vanidosa, o es que soy muy egoísta, y entonces decimos, ay Señor, quítame esto, ayúdame, y lo quito de mi vida. Pero no nos damos cuenta que si estamos batallando con la mente, tenemos que ir directo a eso, a atar esos espíritus que nos atan la mente y desarraigarlos, echarlos fuera de nuestra vida. El Salmo 119:15 nos dice, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Y meditar en sus preceptos es meditar en la palabra. La meditación que hacen los orientales es precisamente eso, es meditar en los pensamientos, en lo que estamos pensando. Es entrenar la mente para pensar de una manera correcta. Nosotros, como hijos de Dios, como hijas de Dios, lo podemos hacer con la palabra de Dios. Es meditar en su palabra. Yo les digo a los niños, cuando meditamos en la palabra es como que estamos rumiando, estamos masticando, masticando y masticando y saboreando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos pueda hacer libres, para que podamos entender y quitar esos pensamientos equivocados de nuestra mente y tomar los que son correctos. Entonces, meditar es pasar tiempo pensando. Así que puedes meditar en cosas positivas y puedes meditar en cosas negativas. Puedes meditar en cosas que te edifican y puedes meditar en cosas que te arruinan. Y si se dan cuenta, el Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Su palabra aquí está. Si tú meditas en la palabra, vas a tener sanidad. Sanidad en el alma, sanidad en tu mente, sanidad en el corazón, sanidad en el cuerpo. Pero hay que meditar en la palabra. Entonces, piensa en qué estás pensando. ¿En qué estás meditando? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿En qué estás pensando? El Salmo 1 nos muestra el resultado de pensar correctamente. Y quiero que vayas para allá, si tienes ahí tu Biblia a la mano, al Salmo 1, porque lo vamos a leer. Son unos versos tan cortitos, pero tan poderosos, digo yo, tan libertadores, nos enseñan tantas cosas que si nosotros estamos dispuestos a aprender y vamos a tomar las cosas de aquí. Dice, bienaventurado el varón. Y cuando yo leo bienaventurado el varón, yo siempre digo, bienaventurada Mónica que no anduvo en consejos de malos. Es decir, lo personalizo. Así que te invito a que hagas lo mismo. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, es decir, en silla de burladores, esos que hacen bullying, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, es decir, en su ley piensa de día y de noche. No se detiene solamente, y ahí es un paréntesis, a pensar solamente cuando hace el devocional, a solamente cuando va a la congregación, a cuando solamente escucha el grupo, hoy el estudio. No, es simplemente se medita, se deleita, medita y se deleita de día y de noche en su ley. Dice, ¿por qué el número 3 está el resultado de esto? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es decir, que siempre tienes para dar a otros. Siempre tienes para dar a otros porque te deleitas en Él, porque meditas en su palabra y porque tus pensamientos se comienzan a ajustar, comienzan a afinarse y a ser acorde a la voluntad de Dios. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, es decir, son llevados por donde quiera que el viento los lleva. Dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. O sea, está hablando del tiempo de la resurrección. Dice, ¿por qué? Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, ahora sí que nos conviene deleitarnos en la palabra de Dios, meditar en ella de día y de noche, porque son
Si te das cuenta, son semillas. La palabra es una semilla de vida. Así que cuando tú meditas en la palabra, tú estás sembrando en ti misma. La palabra de Dios es capaz de disipar la oscuridad que hay en tu mente, ese entenebrecimiento, esa confusión de que a veces no piensas bien, a veces no pensamos bien, estamos confundidos, a veces en un momento del día estamos, uy, sí, todo, gloria a Dios, y para el otro, ay, no, qué aburrido todo, no, es que la vida es injusta, no, es que ya no puedo más, no, es que esta vida que tengo, wow, no, qué mal. O sea, si nos ponemos a pensar de esa manera, nuestra vida va a ser negativa, 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 y en lugar de ir de victoria en victoria, va a ir de derrota en derrota. O sea, no vamos a salir de la ruina, como lo dice el Salmo 107:20, que me voy a regresar allá. El Salmo 107:20. O sea, la palabra no va a caer en buena tierra, simplemente va a caer junto al camino y la van a ahogar todas nuestras eh, preocupaciones, todos nuestros afanes. Y lo que queremos es que la palabra caiga en buena tierra. Y por eso necesitamos meditar en ella. ¿Para qué? Para que se disipe la oscuridad y para que haya claridad mental. Y esa claridad mental, dice el Salmo 119:105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que su palabra nos va a alumbrar nuestro caminar. Y dice, y además es a tus pies, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, cualquiera cosa que tú decidas hacer, que tú decidas emprender, que tú decidas comenzar, la palabra de Dios va a ser capaz de alumbrarte, de ser esa lámpara, que te va a enseñar, que te va a dar claridad mental y que te va a decir por aquí sí, por aquí no. Te va a dar poder. Dice la palabra de Dios que recibiremos poder cuando el Espíritu de Dios venga sobre nosotros. Entonces nos da poder, porque por fe recibimos el Espíritu Santo, somos bautizados con el Espíritu Santo. Entonces nos va a habilitar, nos hace aptos para toda buena obra. Para anunciar, dice Hebreos, para anunciar las virtudes de aquel que es Jesucristo, que nos sacó de las tinieblas a la luz. Así es que la palabra es poderosa. Si pasas meditando tiempo en su palabra, cosecharás a su tiempo. Esta mañana estudiaba yo mi devocional y estaba viendo cómo tenía yo más de 1 año y medio orando desde que comenzó la pandemia, o sea, casi 2 años, orando a Dios, pidiéndole a Dios ser entendida en sus tiempos. Y entendí que para ser entendida en sus tiempos tenemos que ser humildes, porque tenemos que reconocer que separados de Él nada podemos hacer y tenemos que aprender a depender de Él cada día más y más y más. No depender de mis decisiones, no depender de lo que yo pienso que debe ser, ni siquiera depender de lo que estoy viendo a mi alrededor. Y me di cuenta que poco a poco estoy aprendiendo a ser entendida en los tiempos. Es decir, que puedo decir, ok, para esto podemos esperar, esperemos el tiempo de Dios. Para esto no, hay que darle por aquí, caminemos por aquí. Entonces, eso tiene que ver con meditar en la palabra de Dios. Josué 1:8 nos dice que si tú pasas meditando tiempo en la palabra, tarde que temprano, esa meditación que haces produce éxito en todo lo que haces. En tus relaciones, en los negocios, en las finanzas, en el trabajo que haces, en la salud. Produce éxito. Es decir, que esa buena semilla da un buen fruto. Por eso la palabra de Dios dice en Salmo 1 que somos como árboles plantados junto a las corrientes, que a su tiempo da fruto, que su hoja no cae. Entonces, tenemos que ser intencionales. Piensa en lo que estás pensando. ¿En qué estás pensando? ¿En las deudas? ¿En cuántas personas has perdido durante esta pandemia? ¿En qué estás pensando? Aprendamos a ser intencionales y pensar de manera intencional en las cosas buenas que Dios tiene para nosotros y en las cosas buenas que nos da cada día. Y para eso tenemos que renovar nuestra mente.
David, el salmista, meditaba en las obras de Dios todos los días. Hoy estudiaba con mis alumnos el Salmo, quiero que vayan para allá, el Salmo 148, ¿sí? 148. Y el salmista está meditando y está diciendo, alaben al Señor toda la tierra, alabe al Señor toda su creación, alabe al Señor, dice la nueva versión, nueva traducción viviente, perdón, es que la leí en la mañana con mis alumnos en inglés, entonces tengo que hacer el cambio. Nueva traducción viviente nos dice, hasta los animales que son así rastreros, alaban al Señor, es decir, las cucarachas, las sabandijas, les decía a mis alumnos, las lagartijas, todo eso alaba al Señor. ¿Por qué nosotros no podemos alabarlo? Porque no lo reconocemos en todos nuestros caminos, porque no podemos deleitarnos en su presencia, porque no podemos meditar en su palabra de día y de noche. ¿Por qué? Porque a veces tenemos cosas aquí en nuestra mente que nos lo impiden hacer. Entonces, a veces, y es importante echarnos un clavado en los salmos, porque David nos muestra eso, que si estás en depresión, puedes meditar en su palabra, puedes buscarlo y decirle, ay, necesito tu ayuda, sácame de este abismo, sácame de ahí, porque tú eres el único capaz de hacerlo. Que si estás triste, Él es el único que puede cambiar tu lamento en danza. Él es el único que lo puede hacer. Que si estás confundido, confundida, Él es el único que puede ordenar tus pasos, porque dice que Él ordena nuestros pasos. Él ordena nuestros pensamientos. Que si estás enojada, enojado, Él es el único que puede poner paz en tu corazón, puede derramar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que es capaz de decirte, hey, hija mía, mía es la venganza, tú tranquila, espera en mí. Espera en mí que yo me voy a hacer cargo de todo eso. Entonces, realmente David nos enseña que sí somos humanas de carne y hueso, pero que podemos deleitarnos en Dios, meditar en su palabra cualquiera que sea la emoción que estemos viviendo, cualquiera que sea la situación que estemos viviendo. La salvación es tuya, eso te tiene que quedar claro. La salvación es tuya por el solo hecho de haber creído que Jesús murió en la cruz, que resucitó de entre los muertos y tu nombre está escrito en los cielos en el libro de la vida. Es tuya la salvación. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? 4 letritas. La vida victoriosa te corresponde a ti pelearla, te corresponde a ti vivirla, te corresponde a ti tomarla. Y así como dice ese canto de al campo enemigo yo fui y yo tomé lo que me robó. Eso tienes que hacer. Tienes que ir a tomar aquello que el enemigo vino y que te ha querido robar y dice que vino para matar y vino para destruir. Ya lo conocemos quién es nuestro enemigo. Entonces tenemos que cambiar nuestra mente, renovar nuestra mente. Entonces, a veces estamos con que creímos en Jesús, con que vamos a la iglesia, pero vivimos en una religión. ¿Por qué? Porque no disfrutamos de la victoria, no disfrutamos de esta vida plena que Dios nos dio. Porque no estamos pensando en lo que debemos pensar. Así de sencillo, no estamos pensando en lo que debemos pensar. Por eso el tema de hoy es tan importante. Que tú puedas poner en práctica eso que hoy vas a aprender, que es pasar todos tus pensamientos por el colador espiritual. Así lo llamo yo. Y olvidé mi colador, iba a traer el colador yo. Por ese cernidor, por ese colador que es Filipenses 4:8. Quiero que vayas para allá, a Filipenses 4:8. Porque ese es nuestro colador. Eso es lo que nos va a decir, hey, en esto piensa. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿lo que estás pensando es verdad? ¿O es un chisme que no sabes si es verdad? ¿Lo que estás pensando es honesto? ¿Lo que estás pensando es justo? ¿Es puro? ¿Amable? Todo lo que es de buen nombre, es decir, ¿es de buen nombre lo que estás pensando? Dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensa.
Así es que si tú estás pensando, ay, pobre de mí, es que me ha ido tan mal, pues eso no es amable, eso no es verdadero, eso no es justo, eso no es puro. Entonces en eso no pienses, deséchalo. Haz como dicen los niños, dicen mis sobrinos, dicen, hazle swipe, o sea, deslízalo para un lado. No lo tomes en cuenta, hazlo a un lado. ¿Por qué? Porque mientras tú estés pasando todos tus pensamientos por este colador, solo lo verdadero, solo lo honesto, solo lo puro, solo de buen nombre, solo lo amable, todo lo honesto, se va a quedar ahí. Y eso es lo que va a permitir que tu vida cambie. Eso es lo que va a permitir que puedas vivir en victoria. Que si en un momento dado, como lo vimos el martes antepasado, estamos enfermos porque tenemos algún tipo de enfermedad, podamos decir, ok, el Señor está permitiendo que yo viva esta enfermedad, pero Él me puede sanar. Así que yo voy a hacer lo que me toca a mí hacer, voy a creer en sus promesas, voy a ir al médico, voy a tomar la terapia que me estén pidiendo que tengo que tomar, voy a tomar las medicinas que me digan que tengo que hacer, me voy a hacer los estudios que me tenga que hacer, creyendo que Dios ya me dio la sanidad. Y no hacer lo contrario religiosamente y decir, ay no, pues es que Dios ya me sanó, lo creo, no tengo nada. No, tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance que Dios ha puesto delante de nosotros para hacerlo, para obtener la sanidad. Si estás en un problema, en tu casa, en tu familia, con tu matrimonio, igual. Es necesario que nosotros pongamos esas cosas que estamos viviendo a los pies de Cristo y le digamos, ok, Señor, estoy pasando por esto, estoy atravesando una situación financiera difícil. ¿Cómo me vas a dar? ¿Cómo voy a encontrar esta solución? ¿Qué estrategias me vas a dar? Y si tú meditas en la palabra de Dios, si tú le dedicas tiempo, vas a encontrar esas estrategias. Vas a encontrar aquello que te está diciendo el Señor que hagas. El Señor nunca va a ir en contra de su palabra, nunca te va a decir, deja de pagar, yo me voy a hacer cargo. No, el Señor siempre te va a dar estrategias. Entonces, es importante, o sea, que aún esas estrategias que tú creas que recibes de parte de Dios, las pases por ese colador que es Filipenses 4:8. Que lo que estés mirando realmente sea verdadero, sea honesto, sea digno de alabanza, que sea de buen nombre, puro, ¿ok? Entonces, nuestros pensamientos determinan nuestras actitudes y eso nuestras acciones. Entonces, cada mañana que tú te levantes, como les decía hoy yo a mis alumnos en la mañana, alaba a Dios, da gracias a Dios. Intencionalmente, que no te sentiste bien esta mañana, intencionalmente abre la ventana, abre la cortina, mira al cielo y da gracias a Dios porque un día más estás aquí. Da gracias a Dios porque puedes caminar. Disfruta, da gracias a Dios que tienes un esposo, si tienes un esposo. Da gracias a Dios si tienes hijos, tienes hijas, tienes nietos, tienes nietas. Da gracias a Dios por ello, que los tienes ahí todavía. Y disfrútalos. No te encajones, no te enfrasques en los problemas porque si los pasamos por el colador espiritual, en eso no debemos pensar. Eso no nos va a traer una vida victoriosa, al contrario, nos va a llevar a ser una vida de infelicidad, en donde vamos a tener ideas erróneas, en donde vamos a tener pensamientos equivocados, en donde siempre vamos a estar buscando culpables de nuestra infelicidad. Cuando nosotros nos la pasamos buscando culpables, es decir, mirando para atrás, pero no con la intención de sanar, sino con la intención de encontrar un culpable, créanme que no vamos a vivir en plenitud. Simplemente vamos a estar señalando los negritos en el arroz en lugar de ver todo el arroz blanco. ¿Ok? Y es importante que aprendamos que esa infelicidad que podemos llegar a tener de estar señalando y buscando los culpables hace infelices a los que nos rodean y se vuelve un patrón que es como una adicción de estar pensando mal, estar viendo que los demás, como dicen moros con tranchetes, estamos viendo moros con tranchetes por todos lados, en lugar de ver la bendición tan grande que Dios nos da cada mañana, de poder ver su creación y de poder ver que aún los pájaros,
Antes de comer, quiero que observen eso, que aún los pájaros, cuando comienza el alba, cuando el sol comienza a levantarse, cuando el sol comienza a brillar y da sus primeros destellos de luz y la oscuridad comienza a disiparse, ellos comienzan a cantar. Ni siquiera han comido, no han ido a buscar alimento y ellos ya están alabando a Dios. Y así debemos de ser nosotros. Poder alabar a Dios en todo momento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya te dije la primera. Alaba a Dios. Solo Él puede ser enaltecido. Dice el Salmo 148, verso 13. Alaba al Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Alaba a Dios. Entonces, sea agradecida. Es otra cosa importante. Usa el colador espiritual de Filipenses 4:8. Todo lo que veas, todo, lo que veas, lo que escuches, lo que pienses, pásalo por ahí. ¿Es bueno? Puede ser que en este momento digas, uy, no, es que nada de lo que hay en la televisión. Me recuerdo que mi papá estuvo unos días como sospechoso de COVID. Gracias a Dios no tuvo COVID. Y entonces estaba en una recámara aislado en donde no había Sky, porque ellos tienen Sky, no había Sky y entonces no podía elegir los canales que él quería ver. Y estaba viendo solo televisión nacional y me decía, hija, no sabes, no tienes idea de la porquería de programas que pasan en la televisión. Y yo decía, sí tengo idea, sí sé, sí he visto cuánta cosa tan horrible hay, pero no tenemos el control en nuestra mano. Nosotros podemos apagarlo y ver otra cosa, pasarlo por ese colador espiritual y ver que si lo que estoy viendo realmente me está edificando, realmente me está sanando, realmente me está librando de la ruina. Como dice el Salmo 100, ¿qué les dije? Mi memoria se me va, pero 119, no es el 119, es el 107:20. ¿Ok? Entonces, quiero que leamos juntos Segunda de Corintios, porque esta es otra herramienta que tú tienes para intencionalmente pensar en lo que estás pensando. Entonces, porque a veces dice, y bueno, ¿y qué pasa? Una vez me dijo una sobrina, tía, pero ¿qué pasa cuando escuché una canción y no me la puedo zafar de la mente? Ahí estoy duro y dale, duro y dale, y duro y dale, ¿cómo le hago? Y entonces dije, ok, una puedes hacer orar en lenguas. Y se va porque se va. Pero la otra es que hagas lo que dice Segunda de Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, cuando nosotros comenzamos a militar conforme al Espíritu, es decir, a vivir conforme al Espíritu, y somos intencionales en la manera que pensamos, vamos a comenzar a decir, este pensamiento no es agradable, como me decía mi sobrina, es que esas canciones luego se me quedan pegadas, estoy dale, dale, dale. Ok, puedes orar en lenguas o puedes decir, todo ese pensamiento lo llevo cautivo en obediencia a Cristo. Y se va. ¿Por qué? Porque lo agarraste y te lo llevaste. Entonces, piensa en lo que estás pensando. ¿En qué estás pensando hoy? Quiero que te quedes con esto, que medites en eso. ¿En qué estoy pensando? Es más, te invito a que hagas un diario, a que tomes un cuaderno, una libretita, una hoja, y que te des cuenta de cuántas veces puedes ya llegar a pensar mal. Que cada vez que pienses algo mal, lo anotes, pensé mal. Y agarres y digas, Señor, ato ese pensamiento, lo llevo cautivo en obediencia a tu Hijo Jesucristo. Lo llevo cautivo. Y al rato que volviste a pensar mal, pero escribe qué fue lo que pensaste mal. Para que puedas darte cuenta qué patrones de pensamiento tienes. Qué situaciones te hacen pensar en eso. Que puedas evaluar también y decir, ok, estaba viendo esto, estaba escuchando esta música, estaba platicando de algo o me hablaron por teléfono y me contaron esto y entonces yo comencé a pensar mal. Que puedas ver eso, porque cuando tú haces eso, es exactamente lo que dice Filipenses 4:8. Estás viendo si tu pensamiento es puro, si tu pensamiento es honesto, estás evaluando tus pensamientos. Entonces estás pensando en lo que piensas. Estás haciendo como un examen de tu mente
un examen de tus pensamientos. Cuando comienzas a hacer eso, vas a ser consciente de tus pensamientos. Entonces vas a decir, como le digo yo, chanclas, ya te agarré por dónde, ya sé por dónde vienes, ya sé cómo trabajas. Entonces ahora nosotros podemos intencionalmente tomar la palabra de Dios y decir, ok, si estoy viendo que estos pensamientos depresivos lo único que traen es deprimirme y que hacer que yo no piense en cosas buenas, que no piense en lo bueno de la vida, pues entonces yo voy a comenzar a pensar de manera diferente. Voy a pensar en que Jesús vino para darme vida y vida en abundancia, y que el ladrón solo vino para robar, matar y destruir. Y entonces decimos, ok, ladrón, ya te encontré. No tienes poder sobre mí. Así que ese pensamiento depresivo, ese pensamiento de muerte, lo ato y lo llevo cautivo a la cruz y yo declaro que Jesús vino para darme vida y vida en abundancia. Entonces quitamos uno y pusimos uno nuevo. Y nos aprendemos un versículo, que eso es súper importante, aprender la palabra de memoria para que comience a bajar. Y si es necesario, hacemos etiquetas, papelitos en donde diga esa palabra que hable lo que yo quiero para mi vida. Si estoy batallando con pensamientos de muerte, si estoy batallando con pensamientos negativos, voy a tomar la palabra de Dios y voy a poner ese versículo, que me esté diciendo quién soy yo, que tengo la mente de Cristo, que su palabra es lumbrera mi camino, que Él es el capaz de enderezar mis veredas, de allanar ese camino por el cual yo voy a andar, que Él guía nuestros pasos, que Él envía a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece. Entonces, simplemente tenemos que tomar la palabra de Dios y ponerla ahí, empezar a sembrarla en nuestra mente para renovarla y para comenzar a decir, ok, este pensamiento no viene de Dios, lo hago a un lado. Lo hago a un lado. Es más, ni me detengo a pensar en él. Sigo caminando. Sigo caminando. Es como yo les digo, hay un ejercicio de meditación en donde uno simplemente es como estar sentado frente a una calle y decir, voy a elegir ver solamente los carros rojos, por decir. Entonces tu mente es capaz de ver solamente los carros rojos, de discriminar todos los autos y buscar solamente los rojos. De eso se trata cuando estás pensando correctamente, que puedas con ayuda del Espíritu Santo discriminar aquellos pensamientos erróneos y no engancharte a ellos, no quedarte enganchada en ellos, de modo que estés perdiendo tiempo en eso, no, de que le dediques más tiempo a meditar esos, no, sino al revés, ok, ya quité estos, ahora voy a poner un pensamiento positivo que viene de la palabra de Dios, voy a poner la palabra que es semilla de vida, la voy a sembrar en mi corazón y voy a dedicarle tiempo a eso. Cuando tú haces eso, estás renovando tu mente, estás sembrando vida y te conviertes en ese árbol que está plantado junto a corrientes, que da fruto abundante a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, hemos terminado la sesión de este día. Vamos a orar. Y la próxima reunión que tenemos de este martes al siguiente martes, vamos a leer el capítulo 8 y vamos a evaluar nuestra mente. ¿Cuándo nuestra mente está normal? ¿Cuándo nuestra mente realmente está pensando bien o ya nuestra mente se ha enfermado? Hay que ver esto, valorarlo siempre a la luz de la palabra y pues vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias porque tu palabra es vida, tu palabra es agua que nos limpia, tu palabra es miel que sana nuestras heridas. Tu palabra es un espejo que nos confronta con nosotros mismos para evaluarnos de cómo estamos y cómo quieres tú que estemos. Gracias porque tu palabra es lumbrera a nuestro caminar. Gracias porque tu palabra nos libra. Gracias porque tu palabra nos sana. Y hoy también entendemos que tu palabra nos da autoridad. Porque en la cruz del Calvario tú nos diste libertad, tú nos diste autoridad cuando su sangre fue derramada, Jesús. Y hoy con esa autoridad, hoy creemos que tenemos ese poder que viene del Espíritu Santo para quitar todo ese entenebrecimiento,
para quitar todos esos espíritus que atan nuestra mente y los desechamos hoy en el nombre de Jesús. Y declaramos que tenemos una mente libre, que tenemos una mente como la de Jesucristo, que tenemos su mente, que podemos pensar en todo lo bueno, que podemos pensar en lo honesto, que podemos pensar en lo verdadero, que podemos pensar en lo puro, que podemos pensar en todo aquello que es digno, que es de buen nombre, que es digno de alabanza. En eso pensamos. Y hoy declaramos que nuestra mente es libre, que nuestra mente no está más atada por ningún espíritu que la ate y que la mantenga en cautividad, sino que al contrario, tenemos una mente libre para pensar los pensamientos de Dios para nosotros. Que tú pones en nosotros hambre y sed de tu palabra, para cada mañana podernos levantar y escudriñar tu palabra y alimentarnos de ella y no vivir en esa sequedad, no vivir en esa hambruna espiritual, sino al contrario, tener esa llenura de tu palabra, esa llenura del Espíritu Santo que nos hace vivir de victoria en victoria y de poder en poder. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, que está ahí en donde estamos nosotros en este momento, en cualquier lugar que tú estás, Él está ahí, este Espíritu Santo está sanando, está renovando y está poniendo en nosotros esa hambre y esa sed de la palabra de nuestro Señor. Está dándonos esa agua de vida que nos hace que no tengamos sed jamás, sino que al contrario de nuestro interior puedan correr esos ríos de agua viva, esos ríos que pueden irrumpir en nuestro ser y pueden quitar a su paso todo lo que estorba. Te doy gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, por la obra de salvación que has hecho en cada uno de nosotros. Y si tú nunca has entregado tu vida al Señor y hoy tú le quieres entregar tu vida, quieres decir, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar mi vida, yo quiero de una vez por todas pararme y de una vez por todas creer en eso que dice esta palabra, en eso que dice tu palabra. Dile hoy, Señor, yo creo en lo que tu palabra es verdad. Quiero hoy acceder a esa libertad que tú me das. Quiero por fin vivir esa plenitud que tú me has dado y que tú hiciste posible en la cruz, porque yo creo que tú eres mi Salvador y creo que tú me llenas de tu Espíritu Santo y que tú eres capaz de traer libertad y traer sanidad a mi alma, a mi cuerpo y a mi espíritu. Y sé que hoy tu nombre está escrito en el libro de la vida. Porque hoy esta decisión que has hecho te ha puesto en otra posición de hija, de hijo de Dios y que el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en ti. Y si tú ya habías hecho esta oración hace años o en el pasado la hiciste, pero hoy decidiste decir, sabes que es el momento en que yo me paro, es el momento en que yo tomo ese lugar que Dios me ha dado de hija, de hijo de Dios. Te felicito porque sé que Dios lo ha hecho, porque sé que el Espíritu Santo puso este tiempo para que hoy vivieras en plenitud, para que hoy decidieras tomar esa verdad, decidieras creer en que con Él todo es posible, aun cuando para los hombres es imposible. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Nos vemos dentro de 15 días. Bendiciones. Bye bye.